Muy buenas tardes con todos y todas quienes nos acompañan desde las distintas regiones del país, distinguidas y distinguidos miembros del panel, doctor Gilmer Andia, viceministro de Justicia, doctora Liliana Magdalena Briceño, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Lavado de Activos, doctor Daniel Alejandro Linares, intendente de análisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, doctor José Hernán Guanilo, abogado coordinador de la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavados de Activos y Público en General, que nos acompaña. Les saluda Arely Valencia, soy directora del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y estaré a cargo de la moderación de este evento. Desde el Ministerio de Justicia les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del ciclo de conferencias Martes de Justicia y Derechos Humanos, cuyo objeto es brindar a la ciudadanía este espacio de análisis y reflexión en temas relativos a la defensa de derechos humanos y acceso a la justicia. Este es un espacio que se ha logrado posicionar como el aula descentralizada de mayor alcance nacional para la capacitación en estos temas. La conferencia de hoy se titula El delito de lavados de activos en tiempos de COVID, desafíos y respuestas estatales, y tiene por objeto analizar las implicancias y desafíos que la pandemia por la COVID-19 ha generado en todo el sistema de prevención y sanción del delito de lavado de activos, a la luz de las experiencias que nos van a compartir nuestros panelistas, expositores y expositoras que son representantes de las fiscalías especializadas en delito de lavado de activos, la Unidad de Inteligencia Financiera, la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos. A través de las reflexiones que nos compartan esta noche, esperamos mapear la tarea pendiente que se tiene por parte de las instituciones del Estado para poder dar respuestas efectivas y eficientes en la lucha contra este delito en nuestro país. La capacitación es un componente importante y crucial de las medidas de prevención del lavado de activos, tanto a nivel de operadores jurídicos como de la sociedad en general. Como Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del Ministerio, hemos impulsado capacitaciones virtuales en temas de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, dirigidos a notarios, oficiales de cumplimiento y abogados a nivel nacional, los cuales nos han permitido cubrir un número total de 828 capacitados durante el 2020 y 2022, y estamos gustosos de anunciar que para el 2022 tenemos proyectado iniciar una campaña de capacitación en esta temática dirigida a estudiantes universitarios de Derecho de todas las universidades del país para contribuir desde el Ministerio de Justicia a la formación de una nueva generación de abogados y abogadas que tengan la lucha contra la corrupción como un componente central en su formación. Sin mayores preámbulos, doy el pase al doctor Gilmer Andia, viceministro de Justicia, quien ofrecerá las palabras de inauguración del evento. Muchas gracias. Bienvenido, buenas tardes, doctora Andia. Hola, muy buenas tardes con todas y todos. Primero agradecer la invitación para este evento. Quisiera primero saludar a la doctora Liliana Magdalena Briceño Aguayo, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delito de lavado, al doctor Daniel Alejandro Linares Ruesta, intendente de análisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF del Perú, al doctor José Hernán Guanilo Seminario, abogado coordinador de la Procuraduría Pública especializada en el delito de lavados de activos de la Procuraduría General del Estado, a la doctora Arely Valencia Vargas, directora general del Centro de Estudios de este Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y nuevamente a todos y todas, colegas y todos los que están el día de hoy en este evento. Para mí es muy grato poder participar en esta ceremonia inaugural de esta conferencia que nos convoca, denominada o titulada El delito del lavado de activos en tiempos de COVID-19, desafíos y respuestas del Estado. Esta es una temática que requiere especial atención pública y urgente, digamos, por toda la importancia que conlleva el contexto mundial de la pandemia, ¿no? Esta crisis provocada por la COVID-19 ha impuesto nuevos desafíos sociales, económicos y políticos a todos los estados nacionales. Este cambio súbito de las agendas de gobiernos y exigencias de focalizar los esfuerzos en la cuestión sanitaria ha impactado en las capacidades y los alcances institucionales, definitivamente, ¿no?
al punto que ha debilitado a las organizaciones y los marcos de intervención que ya tenían programados los diferentes gobiernos. Además, esta virtualidad ha conllevado a nuevos desafíos, ¿no? En este contexto, la política criminal más básica de los estados se ha visto afectada de manera inevitable y la reprogramación frente al fenómeno delictivo no se ha podido estabilizar debido a los sobresaltos pandémicos que hasta el día de hoy seguimos sufriendo. Este escenario ha servido para que fenómenos complejos como el lavado de activos, que es la temática que nos reúne el día de hoy, agudicen sus tipologías, sus dinámicas y sus complicidades, ¿no? El debilitamiento de los presupuestos, la logística, la cooperación, el impedimento de hacer un trabajo más articulado por el mismo distanciamiento y las medidas que se tuvieron que dar, ¿no? Esto no ha permitido que estas estrategias nacionales y transnacionales de detección, investigación y persecución se puedan dar de manera eficiente, ¿no? De este modo, ya, digamos, Marcus Player, presidente del Grupo de Acción Financiera de la GAFI, señalaba, ¿no? También es probable que el aumento en la circulación de efectivo en las economías como resultado de la incertidumbre económica y el cierre de fronteras afecten la actividad de prevenir el lavado de dinero, ¿no? A inicios de la pandemia, ya la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que ante un nuevo escenario de pandemia se experimentaría una escasez de información sobre los nuevos circuitos que adoptarían las organizaciones criminales que se valen de lavado de activos. Frente a ello, UNDOC planteó una prognosis criminológica que consideramos válida para este momento actual. ¿Qué dice UNDOC? UNDOC nos dice: a medida que las economías intentan recuperarse, los lavadores de activos profesionales buscarán hacer crecer su negocio. Otros delincuentes organizados ofrecerán servicios financieros de alto riesgo. La extorsión y otros delitos vinculados aumentarán. Las personas tomarán riesgos cada vez mayores para tratar de pagar los préstamos de altos intereses. Precisamente ahora que al parecer vamos retomando de a pocos esta vida normal, es necesario evaluar los vacíos y vulnerabilidades que se han instalado después de la pandemia, de tal forma que logremos neutralizar anticipadamente cualquier aprovechamiento de los que están dedicados a este delito de lavado de activos, a través de los negocios fachadas, con la explotación laboral, financiera, con préstamos de usureros, etcétera, ¿no? Digamos, esta dinamización del delito es un punto que la pandemia también nos permite hacer una nueva revisión. De otro lado, el contexto pandémico también ha resultado útil para perfeccionar nuevas técnicas de lavado de activos, como decíamos. El desarrollo tecnológico ha sido tal vez el mayor detonante, ¿no? Esta posibilidad de la tecnología ha conllevado a que el ingenio delictivo ha optado por sofisticarse en sus recursos y sus canales digitales para este delito. En tal sentido, los activos digitales como las criptomonedas, las monedas digitales o los tokens han cobrado protagonismo en este nuevo escenario del delito de lavado de activos. Otro aspecto especialmente preocupante para nosotros del lavado de activos en este contexto de pandemia es el aprovechamiento del material sanitario. Para nadie es un secreto que en el país, durante la época de mayor crisis sanitaria, donde había una necesidad absoluta de comprar y conseguir material médico, sanitario para el combate de esta epidemia, de esta pandemia, hubo un aprovechamiento por actos de corrupción y demás que luego ha sido llevado seguramente a actos de lavado de activos, ¿no? Entonces, y así lo ha hecho notar ya de manera general la GAFI, ¿no? Señalando que da la alta demanda de estos insumos para poder manejar la pandemia, se ha preveído esquemas asociados al tráfico de medicamentos falsificados, tráfico ilícito de mercancías
relacionadas a la pandemia, adulteración de los medicamentos, sabemos que ha habido adulteración incluso de vacunas, ¿no? Entonces, sin duda la realidad peruana pues, no ha sido ajena a este contexto, ¿no? Entonces, incluso tenemos la memoria anual del 2020 de la Superintendencia de Bancos y Seguros de la AFP sobre prevención de lavados y activos financieros del terrorismo, señala que durante el 2020 se recibieron más de 10.000 reportes de operaciones sospechosas. Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera ha reportado más de 12.345 a octubre de este año. De otro lado, la Procuraduría Especializada en Delitos de Lavado de Activos ha recibido un total de más de 1.063 expedientes para el periodo 2021. Entonces, la presencia de este fenómeno en nuestro país es permanente durante toda la época de la pandemia, ¿no? Este escenario nos exige en todo caso continuar con los esfuerzos de persecución a estas nuevas modalidades de lavado de activos y reforzar las respuestas por parte de todo el sistema y de todas las entidades encargadas de esta prevención, persecución y sanción del fenómeno. En este marco corresponde reconocer el trabajo de la Comisión Ejecutiva Multisectorial contra el Lavado de Activos y el financiamiento del terrorismo, la cual presido, que durante los años 2020 y 2021 ha continuado trabajando de manera ardua, destacando la publicación del informe de cumplimiento del Plan Nacional contra el Lavado de Activos 2018-2021, y la Política Nacional contra el Lavado de Activos, que está haciendo también materia de una actualización, la presentación de los resultados de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos del 2021, así como la conformación del Grupo de Trabajo Multisectorial para la actualización de la política, como les señalaba. Para concluir, quisiera agradecer a los destacados y destacadas panelistas de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Fiscalía Especializada, por el aporte que a través de sus presentaciones ofrecerán a todos los que estamos el día de hoy, para conocer las implicancias del COVID que ha generado en las entidades públicas. Por último, no es dato menor que el evento que nos reúne el día de hoy, además de comprender un espacio de diálogo académico e institucional, permite dar cumplimiento a lo dispuesto en el Plan Nacional de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, al que hice mención ya hace un momento, que prevé la ejecución de campañas de difusión y divulgación de la orientación a su prevención en el marco del fortalecimiento de la participación activa y articulada del Estado. Con esto quiero dar por inaugurada esta conferencia denominada El delito de lavado de activos en tiempos de COVID-19, desafíos y respuestas del Estado. Espero que todos puedan aprovechar de ella y todos salgamos con un nuevo aprendizaje. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estas palabras de inauguración a nuestro señor viceministro Gilmer Andia, y damos inicio a la conferencia entonces con la participación de nuestros panelistas. Cada uno va a tener 20 minutos aproximadamente para compartir sus ponencias y reflexiones, y vamos a iniciar con la doctora Liliana Magdalena Briceño, fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía Superior Nacional especializada en delitos de lavado de activo del Ministerio Público, y su ponencia se titula La investigación fiscal por lavado de activos en tiempos de la COVID-19. Muy buenas tardes, doctora Briceño, y le damos el pase para que pueda hacer su presentación. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación que como Ministerio Público nos han hecho. Muy buenas tardes al doctor Gilmar Vladimir Andía Zúñiga, viceministro de Justicia, a la distinguida Araceli Valencia Vargas, directora general del Centro de Estudios de Justicia del Ministerio de Justicia, entidad a la que también me he dignado en pertenecer como abogado de oficio por algunos años dentro del desarrollo de mi carrera profesional. Bien, se nos ha encargado el desarrollo del tema de las implicancias jurídicas que ha traído el COVID-19 en el desarrollo de las investigaciones de lavado de activos, y cómo nuestra institución ha tomado o ha adoptado medidas para poder ir sorteando esta problemática que ha
acaecido en el mundo entero, ¿no? Bien, tendríamos inicialmente que señalar, pues, que tal como todos conocemos, el delito de lavado de activos es un delito muy complejo en el cual el lavador busca, mediante procesos muy complejos, introducir al sistema económico bienes, activos o ganancias con la finalidad de que estos puedan ser o tener apariencia de legalidad. Y con ello introducirlos ya sea al sistema económico, financiero, al sistema inmobiliario, para de alguna manera poder introducirlos nuevamente en el momento oportuno, en el caso de las organizaciones criminales, con ello repotenciar las organizaciones y seguir el funcionamiento de las mismas. En el desarrollo formativo, legal del delito de lavado de activos en nuestro país, se han desarrollado mucha normatividad y es así que se han advertido inicialmente modalidades tales como la conversión, la transferencia, el ocultamiento y la tenencia. Durante todos estos años se han podido advertir de la misma manera la complejidad de las tipologías que se han venido desarrollando. Con el pasar de los años, ya hemos podido advertir, así como con los diferentes estudios y análisis que se han hecho, tanto por la OIF, por análisis de la GAFI y por las diversas instituciones que nos encontramos inmersos en las investigaciones de lavado de activos, que cada día se vienen desarrollando diversas tipologías que cada vez se vuelven más complejas. Hemos podido hacer una pequeña lista, podemos decir, de las tipologías que actualmente son un poco más visibles. En realidad son muchísimas, pero las más usuales son, en cuanto a la corrupción, el ingreso al sistema económico de dinero proveniente de las arcas públicas, las cuales generalmente provienen de licitaciones, de simulación de empresas, consultorías, de fraccionamientos de compras públicas, de actos de corrupción, entre otras, ¿no? Así también dineros provenientes de la minería ilegal, los cuales en su mayoría utilizan a mineros informales, los cuales se encuentran registrados y mediante ellos utilizan estos registros para acumular oro extraído muchas veces de lugares que no están permitidos, y estos son acumulados y posteriormente extraídos hacia el extranjero. Son algunas de las formas en las que sale el oro hacia el extranjero, y estos proveedores ya con esas exportaciones, lógicamente registradas de manera ya natural, el dinero sale hacia el extranjero y posteriormente vuelve a ingresar al país ya lavado. De esta misma forma se han advertido otras modalidades tales como dinero que ingresa también del extranjero mediante ONGs que posteriormente son derivadas hacia el terrorismo, o que ingresan al país mediante ONGs para con fines muchas veces de educación u otras finalidades, y que posteriormente son lavados mediante estas organizaciones sin fines de lucro y posteriormente salen al extranjero también de la misma manera. De esa misma manera hay muchas otras modalidades en las que se puede advertir
la utilización de empresas de fachada, de cuentas mediante depósitos, ya sea los llamados pitufeos, depósitos pequeños para así librar la detección de los bancos, mediante transferencias, sucesivas transferencias ante notarías de inmuebles que son comprados por cárteles o organizaciones para no ser detectados, entre otras miles de modalidades. Podríamos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. La anterior. Bien, para desarrollar estas investigaciones en delitos de lavado de activos, las cuales, como hemos señalado, son realmente complejas, el Ministerio Público tiene que acudir a diversa información que muchas veces es proporcionada por muchas instituciones. Instituciones que en su generalidad son proporcionadas ya sea a nivel de instituciones públicas en cuanto a información general, muchas veces mediante RENIEC, información que proporciona también la UIF en cuanto a información económica, información mobiliaria, bancaria, tributaria. Ellos, como Unidad de Inteligencia Financiera, nos proporcionan una información bastante completa. Información también de actividades económicas y laborales de las personas investigadas, las cuales nosotros recabamos ante la Superintendencia Nacional Tributaria, SUNAT, del Ministerio de Trabajo, a efectos de saber si estas personas tienen algún trabajo ante empresas, están registrados, de salud, de ONP, de las municipalidades, para efectos de conocer si tienen licencias de empresas, si trabajan o tienen empresas que han postulado para efectos de licitaciones ante el Estado, en la OCE, asimismo ante migraciones para conocer la salida del país y la frecuencia con la que han salido, para tener conocimiento de la misma manera de la adquisición de propiedades ante SUNAR, municipalidades, COFOPRI, esto en cuanto a lo que es conocimiento de propiedades, ya sea predios urbanos o rurales, ¿no? También a efectos de poder tomar conocimiento de que estas personas investigadas pudieran haber tenido actividades criminales previas, recurrimos a el Poder Judicial, a las bases de datos de la policía, del INPE, para conocer antecedentes que estos investigados pudieran haber tenido, así como ante la Contraloría, si es que se trataran de personas que pudieran tener la calidad de funcionarios públicos. En cuanto a las instituciones privadas, recurrimos a las entidades bancarias, cajas metropolitanas, mutuales, empresas de telefonía, centrales de riesgo como Infocor, notarías, empresas como Luz del Sur, Sedapal, para verificar la existencia de registros a nombre de las personas investigadas y así detectar la existencia de inmuebles a sus nombres, y ante las cámaras de comercio para de la misma forma conocer la existencia de empresas o directorios a nombre de los mismos. Tal como hemos señalado, también recurrimos a la Unidad de Cooperación Judicial Internacional cuando nos encontramos frente a la investigación de empresas o del conocimiento de cuentas o ingreso de dinero del extranjero, para poder tomar o conocer el origen y la ruta del dinero que puede haber ingresado o salido del país, y poder así determinar el origen de este y la aplicación de este dinero de origen ilícito, ¿no? De la misma forma recabamos también información proporcionada por los investigados, lo cual forma parte de la investigación, tal como prueba de cargo y descargo que nos corresponde como Ministerio Público aportar a la investigación. La siguiente diapositiva, por favor.
Bien, entramos aquí a la implicancia que el COVID ha tenido dentro de las investigaciones de lavado de activos. El siguiente. Aquí podemos señalar que es a partir del 15 de marzo del 2019 en que se produce la dación del Decreto Supremo 44-2020 de la PCM, en el que se establece el estado de emergencia nacional por graves afectación a la vida, ¿no? Y se dispone el aislamiento social obligatorio, decretándose la cuarentena, inicialmente por 15 días y posteriormente ya conocemos los diversos dispositivos que fueron extendiéndose esta cuarentena, la cual generó que todas las investigaciones se paralizaran por mucho tiempo y que paulatinamente volviéramos a retomar las investigaciones, pero de una manera ya muy lenta durante el 2020 y que poco a poco estas fueran reanudándose hasta el momento en el que nos encontramos. De esta forma, el Ministerio Público, mediante la Secretaría General y la misma Fiscalía de la Nación, por intermedio de la Fiscal de la Nación, emitieron diversas directivas, entre ellas algunas medidas a efectos de poder, en primer lugar, continuar con las investigaciones y recepcionar documentación, medidas mediante las cuales se pudieran utilizar ya algunas tecnologías, medios tecnológicos, tales como la utilización de las mesas de partes virtuales y en un inicio la suspensión de los plazos a efectos de que las investigaciones pudieran retomarse poco a poco en sus estadios. La siguiente diapositiva, por favor. Es así que se dictan diversas medidas y se sociabilizan mediante diversos medios las diversas plataformas que el Ministerio Público puso a disposición de la ciudadanía para poder recepcionar escritos, denuncias y dotar al Ministerio Público, tanto a los despachos fiscales como a la sociedad, de los instrumentos a efectos de poder continuar con estas investigaciones. La siguiente, por favor. En cuanto a las implicancias directas dentro de las investigaciones, hemos podido determinar las siguientes. En primer lugar, la paralización de las investigaciones durante los meses de marzo hasta aproximadamente julio, en que recién se pudo retomar paulatinamente las investigaciones sobre lavado de activos, específicamente, en general en el Ministerio Público, pero específicamente en lo que corresponde al sistema especializado de lavado de activos. El acceso restringido a las carpetas, el problema logístico en un inicio, ya que no podía accederse directamente a las mismas, y inicialmente solamente podía haber ingreso restringido, ya que el aforo a los locales, de acuerdo a las normas emitidas por el gobierno, era bastante pequeño o corto, ¿no? Y de acuerdo al espacio de los despachos fiscales, esto se volvió una gran dificultad, por lo que el pequeño aforo que existía se tuvo que generar espacios para poder digitalizar las carpetas. Eso fue la primera medida que se tomó dentro del Ministerio Público y del subsistema también de lavado de activos, a fin de que mediante el trabajo remoto se pudiera trabajar las carpetas que se encontraban dentro del despacho y empezar a activar las investigaciones con la información que ya teníamos y empezar a activar el recojo y recabar las documentaciones que se habían solicitado a diversas instituciones, las cuales fueron
de la misma forma recabadas mediante plataformas, ya que las diversas instituciones, tanto públicas como privadas, de la misma manera, solamente se podía acceder mediante plataformas digitales. Estas dificultades también se hicieron muy latentes en cuanto a las investigaciones para tomar declaraciones en cuanto a la recepción de las investigaciones o de la documentación que venía desde el extranjero respecto de lo que era cooperación judicial internacional. Asimismo, generó dilación en los plazos de investigación, por cuanto en las mismas es muy importante en las investigaciones de lavado de activos la realización de pericias contables, las mismas que también contaron con un impedimento ya que no se podía acceder a las carpetas fiscales y estas debían ser analizadas por los peritos contables del Ministerio Público, existiendo una restricción también para la realización de las mismas. En cuanto, por ejemplo, en las pericias de tasación de inmuebles, de valoración, en cuanto a los informes técnicos de diversas naturalezas, ya sean de inmuebles o de allanamientos, en cuanto a las audiencias, ya sea en el Poder Judicial respecto a medidas cautelares, prisiones preventivas, impedimentos de salida, el levantamiento del secreto bancario, todas estas diligencias tuvieron que realizarse de manera paulatina respecto también a la forma en que debían poco a poco llevarse a cabo las diligencias en que paulatinamente iban a irse retomando las diligencias en el Poder Judicial, ¿no? Se presentaban los requerimientos y las mismas medidas iban siendo también tomadas por parte del Poder Judicial para ir llevándose y desarrollándose estos requerimientos. Algunos operativos conjuntos realizados por las fiscalías especializadas, por ejemplo, en el Callao, las que se llevaban a cabo en el aeropuerto internacional, ya sea con SUNAT o con la policía de aduanas, estas también se vieron perjudicadas por cuanto a las instituciones que se encargaban de estos operativos para realizar operativos de dinero transfronterizo no pudieron llevarse a cabo, ya que debido a esta pandemia, las restricciones han impedido la realización de todos estos operativos. De la misma manera, como ha señalado justamente el director, el viceministro, se han desarrollado durante todo este tiempo un gran número de operaciones virtuales, ¿no? Y ha sido esta pandemia aprovechada por muchas organizaciones delictivas, efectivamente, en cuanto a la virtualidad y a la utilización de estos medios, ya que la falta de operatividad de muchas instituciones debido a la paralización, debido al COVID, es que ha generado que las organizaciones hagan uso de muchos medios virtuales. La siguiente, por favor. Frente a estas esta problemática debida al COVID, ha habido respuestas institucionales para el cumplimiento de una eficiente labor por parte del Ministerio Público para la continuación y realización de las investigaciones. Entre ellas se establecieron
los roles de turno, los cuales ya siempre han existido en el Ministerio Público, y estos roles o estos turnos se siguieron cumpliendo en la medida que, a pesar de que existía el COVID, los fiscales continuaban en turno y acudían a el llamado para las intervenciones, si es que existían intervenciones ya sea de incautación, dineros fronterizos o detenidos en algunos de los lugares, ya sean en las fronteras o en los terrapuertos donde pudieran encontrarse ya sea dinero transfronterizo o incautaciones de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas, minería ilegal, entre otros. Se habilitaron mesas de partes para recepción de escritos, tal como hemos señalado, se sociabilizó directorios de mesa de parte para recepción de documentación, se establecieron la utilización de correos institucionales a efectos de que pudieran hacerse llegar los escritos para la viabilización de la entrega de documentos y que los investigados, así como sus abogados, pudieran seguir haciendo entrega de documentación para sus investigaciones. En cuanto a los aforos, se establecieron turnos, así como cuadros de turnos presenciales, remotos y mixtos, con horarios para que el personal pudiera trabajar y distribuir el trabajo y el estudio de las carpetas, y el trabajo pudiera seguirse impulsando. Se han establecido diversas plataformas, tales como la CITAF para la entrevista de abogados. Se han llevado a cabo mediante la plataforma de Google Meet la realización de audiencias, reuniones de organización, sociabilización de los despachos, así también las entrevistas y las declaraciones de los procesados. Actualmente, hasta la actualidad, se siguen llevando las declaraciones mediante este medio, y ha permitido también que mediante esta utilización se puedan llevar a cabo muchas de las declaraciones, incluso de personas que antes no podían acudir al Ministerio Público, y que mediante esta plataforma hoy puedan recabarse sus declaraciones, no solo de investigados, testigos, entre otras personas. Luego de la suspensión inicial de los plazos, actualmente ya se han sido regularizados, y ya se ha efectuado desde el 17 de julio el retorno del personal al Ministerio Público para continuar con el desarrollo normal de las investigaciones. Tal como he señalado, las declaraciones virtuales vienen siendo hasta la actualidad la forma en que se vienen recabando. Las firmas de estas han tomado diversas formalidades de acuerdo a cada uno de los despachos fiscales. En algunos casos se hace la firma mediante la mesa de parte, en otros se levantan actas y se digitalizan. En la mayoría de estas, todas son grabadas, al igual que las audiencias que se llevan a cabo en el Poder Judicial, y estas forman parte ya de las carpetas y los casos que están siendo investigados. La recaudación de información viene siendo de la misma manera, de forma virtual y digital. En algunos casos que se hace necesario, se hace de forma física, sobre todo para la ejecución de las medidas. Y en el caso de los detenidos se lleva a cabo con todas las medidas de seguridad, llevándose especialmente la realización de pruebas de COVID, el personal del Ministerio Público que interviene, se tiene sobre todo con ellos el cuidado de que tengan todas las medidas de seguridad, que se encuentren vacunados, y evitar así sobre todo el contagio de estas personas. Las audiencias se vienen llevando a cabo o diligencias de deslacrado de bienes incautados con normalidad. En el caso
de estos bienes, incluso en casos, sobre todo el subsistema, que son tan complejos y que tienen tantísimos investigados en los que participan incluso tantos abogados. Se ha llevado inclusive una de esas diligencias en el auditorio de la Presidencia de Lima como algo peculiar. Se les comenta por cuanto al ser tanto el número de abogados y el aforo al encontrarse tan reducido, ha tenido que buscarse la manera de poder realizarse sin que se pueda atentar contra los derechos de los investigados, ¿no? Las prórrogas de los plazos, en algunos de los casos y en su mayoría, ha tenido que solicitarse reposición de plazos y prorrogarse en muchas de las investigaciones, por cuanto al detallarse que son investigaciones tan complejas y al tener retardo en la recepción de todas estas documentaciones de otras instituciones de las que dependemos, por cuanto toda esta información deviene de otras instituciones, eso ha generado en muchos de los casos que las investigaciones tengan algo de retraso, por lo que en la mayoría han tenido que solicitarse prórroga de estos plazos. La siguiente. Bien, de la evolución de las denuncias en cuanto a efectos de poder tener una trazabilidad entre los años 2017 a la actualidad, hemos podido advertir, de acuerdo a la información que nos ha entregado el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, que entre los años 2017 hasta el 2019, las denuncias ingresadas al Ministerio Público a nivel nacional se registraban en un aproximado de 1.600 a 1.200, 1.300 por año. En el año 2000, precisamente a raíz del impacto del COVID, hemos recibido o registrado aproximadamente 663, y este año hasta el momento hay aproximadamente registradas 867. Hecho que evidencia que hasta la fecha el impacto de esta pandemia ha mermado definitivamente las investigaciones que se vienen dando tanto a nivel policial como en otras instituciones, y que recién se está retomando el ritmo de las investigaciones y que poco a poco van llegando hasta el nivel de investigación hacia el Ministerio Público, ¿no? Dentro de todo esto tenemos que señalar que seguimos dentro del cumplimiento del rol que nos ha encomendado la Constitución, utilizando todos los medios que tenemos a mano y que se nos han habilitado para continuar con las investigaciones y generar toda esta lucha para evitar la impunidad del delito de lavado de activos, el cual, como hemos señalado, es un delito bastante complejo y que golpea duramente la mayoría, muchos de los bienes jurídicos de nuestra sociedad, y que todo este trabajo se viene haciendo siempre con el respeto del derecho y las garantías del derecho de defensa de los investigados, y que esperamos continuar dentro de este rol y de esta implementación que poco a poco se nos ha generado para terminar o continuar con la lucha contra el lavado de activos. Agradecemos la invitación y quedamos a disposición de la audiencia por si es que hubiera alguna pregunta. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctora Briceño, por compartir con nosotros, ¿no?, todo lo que han sido los desafíos, ¿no?, de que ha traído el nuevo contexto de la pandemia para poder llevar a cabo la labor de la Fiscalía en la lucha contra el delito de lavado de activos, y sobre todo cómo han ido ustedes lidiando, ¿no?, con este nuevo contexto, las respuestas que han dado. Damos pase ahora al doctor Daniel Linares Ruesta, intendente de análisis operativo de la Unidad de Inteligencia Financiera de la UIF, quien va a disertar, ¿no?, su ponencia bajo el título La labor de la UIF en el Perú en tiempos de COVID-19. Muy buenas tardes, doctor Linares, le damos el pase. Ahora sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias, Arely, por el pase. Voy a poner en pantalla mi presentación. Perfecto, solamente quería confirmar si me pueden oír y ver la pantalla. Lo oímos y vemos perfecto. Muy bien, muchas gracias nuevamente en nombre de la Superintendencia de Banca y Seguros y de la Unidad de Inteligencia Financiera por la amable invitación. En este espacio que nos permite compartir con los oyentes de estos interesantes eventos que organiza el Ministerio, el Ministerio de Justicia, los avances o los resultados que ha tenido la UIF en el marco de la lucha contra el lavado de activos y específicamente en este periodo de COVID, ¿no? Hemos escuchado a la doctora Liliana Briceño cómo el Ministerio Público se ha adaptado a las circunstancias de la pandemia. Lo mismo pasó en la UIF. Sin embargo, mi presentación está basada más en la casuística presentada en este periodo de pandemia. Y esta casuística en particular no es que hayan aparecido nuevos casos. Sí, lo que ha pasado es que, por ejemplo, en casos vinculados a corrupción, da la necesidad del Estado de hacer compras rápidas, urgentes, en el marco justamente de la pandemia, hemos identificado que, si bien es cierto, no hay nuevas modalidades, lo que sí hemos identificado es que ha habido más incidencia. Y esto debido a que los controles, dada la urgencia y dado el marco de pandemia, no fueron los mismos que antes, ¿no? Entonces, esa sería una primera premisa de mi presentación. Y la segunda, también dentro del marco de la virtualidad, esto le ha permitido a inescrupulosos u organizaciones criminales con mucha facilidad o con mucha astucia para las redes, para la virtualidad, poderse apropiar, filtrar, vulnerar métodos de seguridad de las personas, sobre todo de cuentas bancarias, para poder sacarle su dinero y enviarlos a otros lugares. Y finalmente, un punto más, hemos tenido 3 casos para presentarlos. El último caso fue un caso vinculado, bueno, obviamente a la pandemia, que tuvo que ver con un tema de venta de camas UCI, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar directamente la presentación. Vamos a poner el cronómetro. Muy bien. Y quisiera comenzar por un caso interesante, un caso de una contratación directa, ¿no? Cuando hay urgencia, se permite la contratación directa, y en este caso, tras las denuncias por parte de los productos que finalmente recibió el Estado, mascarillas que no servían, productos que no servían, entonces eso generó obviamente una investigación de parte del Ministerio Público, y aquí me gustaría reforzar este tema, que esta conexión que tenemos con el Ministerio Público, fundamentalmente con las fiscalías especializadas de lavado de activos, las fiscalías también de corrupción, de crimen organizado, permite que a veces las fiscalías tienen algún dato muy relevante, que podría ser, por ejemplo, un voucher, una transferencia de dinero, que para nosotros, bueno, sobre las cuales esta operación hay basados elementos de sospecha. Esos documentos financieros para nosotros constituyen oro puro, ¿no? Porque a partir de ese elemento nosotros podemos hacer
un desarrollo interesante desde el origen hasta el destino de los fondos. Bueno, regresando a este caso, teníamos una operación de 3,5 millones de una entidad del Estado que había contratado directamente a un proveedor un tanto desconocido, ¿no? Sobre todo porque el giro comercial que tenían no coincidía con los productos que vendía, y aparte de las denuncias que están en el marco de todo este contexto, nos permitió ver, investigar qué ha pasado con la parte financiera de esta operación, ¿no? Entonces, comenzamos a investigar el origen de los fondos de la primera parte de esta operación, y encontramos a una persona que le denominamos la persona A, que tiene su cuenta en el Banco 1. Esta persona había hecho el 5 de abril del 2020, ¿sí? Comenzando nomás la pandemia, un giro por 352.000 soles a otra empresa, a una empresa A. Entonces, al día siguiente fue que ese mismo monto salió ya a la cuenta del proveedor A, que fue quien contrató directamente con el Estado. Estos saltos son previos ya a la adjudicación del contrato, ¿no? Pero es importante ver qué pasó antes. ¿Para qué sirvieron estos $350.000? Sirvieron para que el proveedor A contrate un depósito a plazo fijo en el Banco 1, y en este banco ese depósito a plazo fijo sirvió para que el banco pueda emitir una carta fianza. Es decir, el depósito a plazo fijo garantizaba la carta fianza que se emitía en favor del Estado, justamente como uno de los requisitos que la entidad del Estado solicitaba para adjudicar esta contratación, ¿no? Y entonces, cumplieron con los requisitos, fue una adjudicación directa. Lo que sigue, o lo que corresponde, bueno, es pagarle a este proveedor el monto total del contrato, y ahí nuevamente estamos entrando aquí a un momento posterior, ¿no? Estamos en el 22 de abril. Ese mismo 22 de abril, el proveedor A cancela el depósito a plazo fijo y comienza a retornar el dinero a quien, como podemos darnos cuenta, estuvo detrás de la operación, que financió la operación, estuvo detrás. Y la plata no llegó directamente a su cuenta en el Banco 1, sino llegó a su cuenta en el Banco 2. Y eso es un flujo que se hace en el mismo día. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros interpretamos? Y esto fue lo que trabajamos con el Ministerio Público. Entonces, ¿por qué esta persona que no tenía ni un solo vínculo, ni con la empresa A, perdón, con el proveedor A, no había ni un solo vínculo, y tampoco la empresa A tenía vínculos con el proveedor A? Se entiende aquí que ya hay personas o hay organizaciones que están detrás de los contratos, sobre todo en las contrataciones directas, y que de pronto, en alguna oportunidad, estos han sido sancionados y los han retirado del registro de proveedores del Estado. Y efectivamente, esta persona había sido retirada del registro porque tenía incluso denuncias. Y ya cuando nosotros hacemos ya la ruta del dinero, el resto de fondos que llegaron al proveedor A se repartían a personas que no necesariamente tenían que ver con la operación, con un proveedor previo, ¿no? Y eran personas cercanas a la persona A. Entonces, con esto, lo que queremos indicar es lo siguiente, que tenemos en la ruta del dinero una herramienta fundamental para que el Ministerio Público pueda recoger hechos relevantes de qué fue lo que pasó en el plano financiero en una operación de contratación del Estado. Este caso sí lo hicimos dentro del marco de la pandemia y lo trabajamos con el Ministerio Público, incluso, como comentaba la doctora Briceño, con mesas de trabajo virtuales, algunas presenciales, para poder compartir con el Ministerio Público cada hecho que nosotros íbamos encontrando, y esta información era, digamos, administrada por el Ministerio Público y distribuida, por ejemplo, a las unidades policiales que podrían hacer trabajo de campo, ¿no? El trabajo de campo que ellos podían hacer sobre la base de la información de gabinete que nosotros proporcionamos trajo interesantes descubrimientos. Les comentaba que
también dentro del marco de la COVID, se había incrementado el nivel de estafas, y no solamente en el Perú, sino también en el extranjero, ¿no? En este caso voy a hablar sobre estafas que se incrementaron en el extranjero. Pero ¿qué cosa tiene que ver, digamos, con el Perú? Una estafa en el extranjero. Pasaba que todos los fondos obtenidos de estafas sucedidas en el extranjero, que hay una modalidad de estafa que se llama BEC, por sus siglas en inglés, que es Business Email Compromise, que a través de un email clonado que envía el gerente, supuestamente el gerente de una organización, se le envía a su jefe de finanzas, y este jefe de finanzas tiene facultades como para hacer operaciones en la cuenta de la empresa. Previamente los hackers ya han identificado el perfil de su víctima, ¿no? Que sería el operador financiero. Digamos, suplantan a su jefe y le dice, oye, hay que pagarle a tal proveedor. El hacker ya sabe que esa empresa tiene un proveedor al que le pagan normalmente. Y entonces le manda los datos del proveedor, pero el único cambio que le hace es el número de cuenta, el código de la cuenta, SWIFT. De forma tal que en lugar de que la empresa le pague a su proveedor cotidiano, el operador financiero, el gerente financiero, hace la operación, le cambia los códigos y en lugar de llegar, digamos, a un proveedor en China, la plata llega a una cuenta acá en Tarapoto. Esto, y en Tarapoto comienza, digamos, a distribuirse el dinero, y ya les comentaré qué pasa. Bueno, este tipo de estafas tuvo mucha relevancia en el periodo de pandemia. Después, poco a poco fue agotándose, y comenzó a entrar las estafas, más que todo telefónicas, que accedían o vulneraban las claves o los accesos a las cuentas, y también el dinero lo retiraban con transferencias, y también esas transferencias de estos fraudes en el extranjero llegaban al Perú, aparentemente a ser lavados. Y acá les explico cómo. Hay un caso real, fue en enero de este año. A esta persona, la persona A, vulneraron su cuenta y retiraron a través de una transferencia $45.560, un 29 de enero. Y el dinero llegó al Perú a una cuenta de un ciudadano o una ciudadana venezolana. Aquí me detengo un poco porque en estos últimos meses, ya puedo decir más de un año, una gran cantidad de ciudadanos venezolanos son los que se prestan para este tipo de estafas, ¿no? O porque son parte de la organización, o porque simplemente les ofrecen un dinero por prestar su nombre y abrir una cuenta en un banco. Digamos que los bancos están alertados de esta modalidad, ¿no? Ciudadano venezolano que viene recibiendo montos sobre $20.000, $30.000, $40.000 extranjeros, habría que tener especial cuidado porque puede ser que se trate de una estafa. Entonces, los bancos le piden al ciudadano que sustente por qué recibe ese dinero, ¿no? Para que el banco evalúe esa operación. Bueno, entonces el dinero llega, y si ustedes pueden ver, una vez que llega el dinero el mismo día, el ciudadano venezolano retira casi todo el dinero. $20.000, hay un retiro de 20.000, ¿no? Otro de 23.000, y un retiro de 1.865, que esto al parecer es para el venezolano o para la venezolana. Entonces, de este retiro de 20.000 se depositan en la cuenta de la persona C. Acá hay una modalidad interesante porque sencillo sería si es que la persona B desde su cuenta transfiere el dinero, porque ya genera un registro que sale de la cuenta tal y se va a la otra cuenta. Sin embargo, ellos van y retiran el dinero con la finalidad de perder el rastro del dinero, porque una vez que el dinero sale del sistema financiero, ya, digamos, no podemos seguir el dinero. Sin embargo, ellos retiran y ahí mismo, en la misma cola de la ventanilla, depositan el dinero en otra cuenta. Entonces, por ahí se puede traquear, ¿no? Por el tiempo en que retiró y depositó la agencia, entonces se puede determinar que es el mismo dinero. Entonces, 20.000 fueron depositados en la cuenta de otro ciudadano venezolano, y este señor sí hizo transferencias. Aquí ya, digamos, es un poco menos complejo identificar qué hizo con el dinero. Transfiere a otro ciudadano venezolano y aquí a una persona colombiana.
Entonces, revisando a este señor, persona C y a la persona F, ellos registran un mismo domicilio, uno lo registra ante SUNAT y otro ante el banco. Entonces aquí, justo recogiendo la presentación de la doctora, también cuando habla de pedir información a otras entidades, en este caso SUNAT, en este caso al banco, para poder comenzar a armar un mapa de vínculos, ¿no? Y entre los vínculos que uno encuentra, también puede encontrar un vínculo fuerte como tener el mismo domicilio. El dinero sigue fluyendo por el ciudadano venezolano y la ciudadana colombiana. Aquí este señor retira $10.000 y la ciudadana colombiana hace una transferencia a la cuenta de otro ciudadano o ciudadana colombiana, y aquí se mira el dinero y aquí se encuentra y el dinero se congela. O sea, seguimos la ruta del dinero hasta llegar a un sitio en donde tenemos la seguridad que ese dinero vino a una estafa y podemos aplicar nuestra facultad de congelamiento. Y después voy a hablar de esa facultad que tenemos. Acá hay un retiro en efectivo, como les digo, este retiro ya nos saca de la ruta del dinero. Sin embargo, ya de las investigaciones posteriores, este dinero se estaba yendo a Colombia a través de operaciones por Western Union, de empresas de transferencia de fondos. Y por acá, por la parte inferior, lo mismo, es un depósito en la cuenta de una ciudadana peruana. Luego, desde su cuenta se hacen transferencias, una a la persona H, ya acá estamos hablando de peruanos, retiros en efectivo, y finalmente dos transferencias, ya con depósitos, otros depósitos que tuvo esta persona, y fueron a la cuenta de la persona A. Y, bueno, como este caso ha sido reiterativo, nosotros hemos encontrado ya coincidencias entre casos que se vinculan, porque aparecen las mismas personas, pero ya en una tercera o cuarta etapa, ¿no? Por ejemplo, esta persona y esta persona aparecen en otros casos. Entonces, ya se puede identificar que se trata de una organización en donde usan a los ciudadanos venezolanos que están a la izquierda para que ellos reciban el dinero y después, posteriormente, después de una serie de retiros, depósitos, transferencias, llega a ellos. Esas operaciones previas se realizan justamente para evitar o tratar de evitar la identificación del origen, y se van juntando al final en determinados operadores ya más grandes, más macro. Entonces, el trabajo que estamos haciendo ahora y hemos venido haciendo es identificar a los de la derecha, los más grandes, y para poder identificar a los responsables de las operaciones. Como les decía, muchas de las operaciones terminan finalmente en Colombia. Y sí, es cierto, acá rescatando un tema de una modalidad es la participación de los venezolanos, como los operadores iniciales, las mulas, pero como los cerebros de la operación. En este caso encontramos también a muchos ciudadanos colombianos, que serían, por ejemplo, los que realizan las estafas allá en Estados Unidos y que traen el dinero al Perú para después regresar a Colombia a través de operaciones ya bajo otra modalidad financiera, que son las empresas de transferencia de fondos. Una circunstancia similar se aprecia en la operativa. De pronto alguno de ustedes, estoy seguro que más de uno ha escuchado hablar de la estafa de la maleta de DHL, ¿no? En esta estafa de la maleta de DHL, también cuando la persona que capta a la víctima es un ciudadano colombiano, cuando uno lo escucha, es un ciudadano colombiano. Y ya se ha identificado que a pesar de ser un teléfono de Perú, el IP corresponde a zonas ubicadas en ese país. Bien, y por último, el caso que hemos traído, este caso, digamos, generó mucha indignación dentro de los que trabajamos este caso. ¿Por qué? Porque tenía que ver con la venta de las camas UCI. También aquí la articulación con el Ministerio Público y con la policía nos permitió tener ese dato que yo les comenté, el dato que es oro puro para nosotros, tener un voucher o una operación financiera. Este voucher era justamente producto de la denuncia en donde el familiar de una persona que había muerto por COVID y que decía que le habían vendido y le había pagado por una cama UCI, brindó ese voucher al Ministerio Público, y ese voucher nos lo proporcionaron a nosotros. Entonces ese voucher nos permitió identificar en qué momento entraron los fondos, ya digamos fondos ilícitos en el momento que entran, porque se obtuvieron ilícitamente, y ver qué pasó con ellos, ¿no?
Se trataba pues de que aquellas personas que recordarán lo que pasaba en aquella época, que los familiares no podían entrar al hospital, estaban afuera y no sabían qué pasaba adentro, esa desesperación era captado por algunos inescrupulosos y le ofrecían la posibilidad de que su familiar pase a una cama UCI previo pago, ¿no? Entonces, había los captadores que estaban afuera y le decían, ya tiene que pagar y depositar en tal número de cuenta. El depósito ciertamente se hacía, pero se hacía a nombre del hijo de la persona que contactaba a las víctimas o a los familiares de las víctimas. Y ahí, lamentablemente, involucraba en este problema al hijo. Entonces, pero ya se tenía que los fondos entraban a la cuenta del hijo y a partir de ahí podríamos nosotros identificar qué pasó con esos fondos, cuál fue su destino. Y encontrábamos que parte de esos fondos iban también a otro hijo, pero en este caso al hijo de una persona que sí trabajaba en ese hospital, que tenía un cargo de coordinación dentro justamente administrativo, dentro de la parte médica, y efectivamente se entendía que ese era el contacto que podía hacer de que se asigne una cama UCI. Siguiendo la ruta del dinero también encontrábamos a otro hijo, que era el hijo de otra de las personas que captaba gente afuera del hospital. Y entonces ya el dinero entraba a los hijos de los captadores, a los hijos de los captadores y al hijo del coordinador del hospital. Y también al esposo de uno de los captadores. ¿Qué más hizo con los fondos? Este señor giró un cheque a nombre de la mamá de la captadora. Los fondos llegaron a una señorita Cristina. La misma captadora hizo una serie de pagos, de transferencias a eran como 5 o 6 personas más. También el dinero llegó a Cristina y Cristina era quien retiraba el dinero en efectivo, al igual que Jesús de su cuenta transfería dinero a Vanessa, que era hija de una secretaria del hospital, y también el dinero finalmente se retira en efectivo. Bueno, en este caso también todos los datos, cuentas, nombres de personas, fechas, montos, eran parte relevante que se capturaron en esta investigación y se trasladaron al Ministerio Público. Finalmente, como ustedes habrán podido observar, nuestra metodología principal de investigación es trabajar aquellas operaciones financieras sobre las cuales tenemos fundados elementos de sospecha, que el dinero proviene de un origen ilícito. Y a partir de ese elemento podemos encontrar muchas cosas, ¿no? Esto a manera de ejemplo lo explicamos porque nuestro sistema financiero y los sistemas regulados, específicamente el financiero, tienen la regulación a tal punto de que todos los bancos tienen la obligación de guardar un registro de todas las operaciones que surcan sus plataformas para que se pueda identificar a cualquier investigación posterior, ¿no? Y aquí nuevamente resalto la posibilidad o la oportunidad que tenemos con el Ministerio Público, de que el Ministerio Público nos brinda datos relevantes para que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, como por ejemplo en el caso de las camas UCI, el voucher del depósito. En este caso lo traigo a colación porque esto lo trabajamos mucho en el marco de las investigaciones de Lavajato, en donde habían datos relevantes, como por ejemplo estas offshore que tenían las constructoras que se encargaban de pagar las coimas, y en alguna oportunidad mandaban transferencias al Perú, ¿no? Y teníamos ese dato, ¿no? Una empresa offshore que hizo una transferencia a una cuenta en el Perú. Entonces, para ver, entonces, de quién era la cuenta que recibió el dinero, vamos a los registros bancarios, encontramos, hemos consignado aquí una serie de tanques, eso más o menos tiene que ver con aquella clase de secundaria, los vasos comunicantes, ¿no? Que uno llena un vaso de agua, y en la medida que le echa agua, a ese vaso va pasando otro vaso. El recorrido que hace el agua en esos modelos de vasos comunicantes es exactamente igual a lo que pasa en el sistema financiero. Se puede seguir el dinero como si fuera agua. Bien, entonces el dinero, en este ejemplo que les decía, llegaba a una cuenta, y después de esa cuenta se traslada a otras 2 cuentas, pero aquí ya en el primer hecho podemos identificar al titular de la cuenta, que es una empresa. Cuando pasa a las otras 2 cuentas, también se comienza a distribuir el dinero. Sin embargo, también ahí capturamos nombres de los titulares de las cuentas. Y así el dinero va fluyendo
y se van capturando nombres de personas, de empresas, etcétera, y al final hemos tenido oportunidad de identificar si el dinero pudo terminar en un aporte en una campaña política, en una transferencia de dinero internacional, en aportes de capital, en retiros en efectivo, en compra de propiedades, compras de vehículos, certificados bancarios, o que el dinero incluso fue guardado en cajas de seguridad en los bancos. Y ahora, con mayor modalidad, como lo señaló el señor viceministro, criptoactivos. También hemos identificado casos en donde el dinero termina en compra de criptoactivos. Entonces, todos estos nombres, todos estos números de cuenta, fechas, las casas que se compraron, los vehículos que se compraron, las cuentas que abrieron, las transferencias, su aporte de capital, toda esa información debidamente fechada, con montos, es transmitida o es recopilada de manera ordenada en un informe de inteligencia financiera, y el informe es transmitido al Ministerio Público. Y con el Ministerio Público coordinamos una facultad que tenemos nosotros como UIF desde el año 2012, que es la facultad de congelar fondos. Entonces, la explicación está, es el dinero que vino de origen ilícito y ha terminado en esos activos. Y se puede poner una medida de congelamiento de fondos. Y que digamos que ahí consideramos que es un caso de éxito, donde ya los fondos quedarían asegurados en tanto dure la investigación por parte del Ministerio Público. Obviamente que es una medida administrativa, en cualquier momento puede ser cambiada por una medida dentro del proceso penal, por una medida cautelar, pero la idea es que ya está a cabo de recaudo para que el Ministerio Público pueda hacer este cambio de medida. Bien, entonces, esto sería todo. Muchas gracias nuevamente por la invitación y la oportunidad de poder compartir con ustedes cómo es que hemos venido trabajando en esta etapa de COVID-19. Muchísimas gracias, doctor Linares. Importante también, ¿no? La referencia es algo que rescato de su presentación, la importancia del trabajo articulado, ¿no? Como sistema, como actores, ¿no? Entre UIF, Fiscalía, Policía, para la lucha contra el lavado de activos. Ahora le damos el pase al doctor José Guanilo, es abogado coordinador de la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Lavado de Activos, y él va a continuar profundizando, ¿no? esta mirada de cuáles han sido los desafíos que nos ha generado la pandemia por la COVID-19 en el caso de la defensa de los derechos e intereses del Estado relacionados contra la comisión del delito de lavado de activos. Sí le voy a pedir encarecidamente que tratemos de mantenernos dentro del tiempo establecido para las exposiciones. Muchas gracias. Le damos el pase. Bien. Se me escucha, ¿cierto? ¿Se me ve? Sí, muy bien, se escucha y se ve bien. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches en primer lugar. Agradecer pues por la invitación formulada. Me encuentro muy agradecido por la invitación formulada por el Centro de Estudios del Ministerio de Justicia. Directamente mi agradecimiento al viceministro doctor Gilmer Andía Zúñiga y a la doctora Arely Valencia Vargas, directora general del Centro de Estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muy grato estar con ustedes conversando en estos pocos minutos. Entiendo de que ya se ha quedado reducido el tiempo. Además, pues, trasladar el saludo de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos y de su representante, el doctor Procurador Público Miguel Ángel Sánchez Mercado. Sobre la ponencia, manifestar pues que mi interés es dividir esta en tres partes que voy a tratar de correr para no poder excedernos del tiempo de la misma, ¿no? En primer término, deseo trasladar, dar a conocer la visión estructural y funcional de la defensa jurídica del Estado, ¿no? Abordaremos una breve introducción, analizaremos el marco normativo, para aterrizar a las funciones que le otorga este nuevo sistema a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Como una segunda arista, hablar de la problemática de la labor que, como muy bien ha señalado la doctora Briceño y el doctor Linares, pues esta pandemia nos ha traído una nueva manera de conformarnos, de actuarnos y por lo tanto pues de regular el trabajo, ¿no? Vamos a hablar de los principales inconvenientes que encontramos en la labor como Procuraduría y también de los retos que apostamos para cumplir con la labor. Y finalmente dar a conocer
muy rápidamente, pues, las cuestiones relativas a nuestro interés, a nuestra parte, ¿no? Que es el tema de la reparación civil en los delitos de lavado de activos. Pues bien, la evolución de la defensa jurídica del Estado considero que es necesaria para poder entrar en el entendimiento de la misma, ¿no? Estamos ante una figura bastante noble, estamos ante una parte del Estado que durante el siglo pues, XIX y XX las constituciones políticas la consideraban como un agente fiscal, ¿no? Encargaban la labor de la defensa de los intereses del Estado a los agentes fiscales. Esta arista cambia a partir del año 69 del siglo pasado, mediante la dación de un decreto ley, con el cual se crea pues el Consejo de Defensa Judicial del Estado, donde de alguna manera pues se regula la actuación del procurador público. Esto no era pues como nosotros ya nos imaginamos que actualmente funciona el sistema, sino que todo lo contrario, habían pues inconvenientes, siendo el principal que no se permitía ejercer una defensa total en los intereses del Estado. Posteriormente pues el Consejo de Defensa Judicial del Estado se crea y este se conforma por procuradores públicos sectoriales, siempre dependiendo pues del sector justicia. Con la Constitución del 79 y básicamente pues con la Constitución del 93, esta cuestión cambia, varía. Ya la Constitución del 93 con su artículo 47 enuncia, proclama, ¿no?, que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos conforme a ley. Solventado además pues con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la Ley 29.158, que ya con su artículo 43 estructura lo que estaban comentando hace unos minutos, ¿no? Hablar de un sistema. Y se entendía pues como el conjunto de principios, el conjunto de normas, el conjunto de procedimientos, el conjunto de técnicas, llamémosle el conjunto de instrumentos que van a permitir, ¿qué cosa? Que las actividades de la administración pública que requieren ser realizada por todas o por varias entidades o poderes del Estado, se va a dar pues en un nivel de gobierno, ¿no? Un aspecto bastante importante para los intereses propiamente de la defensa del Estado. Posteriormente, el ya derogado decreto legislativo 1068 pues le da una arista más dinámica, diremos, a la defensa jurídica del Estado. Tal es así que en su artículo 1 pues señala, ¿no?, que este decreto nace ¿para qué? Para crear el sistema de defensa jurídica del Estado. Asimismo, el artículo 2 pues encarga, ¿no?, que el sistema de defensa jurídica del Estado va a ser considerado como el conjunto de principios, normas y procedimientos estructurados e integrados funcionalmente mediante el cual los procuradores públicos ejercen la defensa jurídica del Estado. Para evitar de esta parte, pues, este grado que llamamos en la práctica el olvido de la víctima dentro de un proceso, sobre todo penal, más aún si cuando nosotros recurrimos, pues, a accionar por una pretensión civil, ¿no? Posteriormente, ya vigente el decreto legislativo 1326 desde el año 2017, pues ya le da una estructura distinta, ¿no? Ya encarga a una institución propiamente y autónoma la defensa jurídica del Estado, como es la Procuraduría General del Estado, ¿no?, que entra en vigencia, pues, desde la dación de su reglamento con el Decreto Supremo 018-2019, JUS. Marco jurídico. El marco jurídico, entonces, de la defensa del Estado y en el que actúan y se limitan todos los procuradores públicos, tanto nacionales o como especializados o sectoriales, ¿no? La Constitución Política del Perú, como lo señalábamos, enuncia que pues, la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos, conforme a ley, y además señala pues, algo importante en la práctica, ¿no?, lo que facilita de alguna manera la actuación de los procuradores dentro de un proceso penal, al señalar pues, que el Estado está exonerado del pago de cualquier gasto judicial. ¿Qué quiere decir ello? Que el procurador pues, que requiera alguna actuación dentro de un proceso de la naturaleza que sea, como puede ser en el caso del lavado de activos, nosotros no pagamos por cuanto la Constitución enuncia este mandato, ¿no?, de señalar ello a favor del Estado. Como lo comentaba, con el decreto legislativo 1326, pues se crea la Procuraduría General del Estado. Y con la Procuraduría General del Estado, pues, la cuestión cambia, ¿no? Ya entra a tallar un ente
que va a ser el ente rector autónomo, insisto, para los lineamientos y políticas con los que deben actuar los procuradores dentro del Estado peruano. Casualmente yo solo recojo algunos puntos del decreto legislativo 1326 y en primer término señalar pues, que el ente rector es la Procuraduría General del Estado. Está dotado de operadores que van a consistir en los miembros del Consejo Directivo, en el Procurador General del Estado, en el Procurador General Adjunto del Estado, en los miembros del Tribunal Disciplinario, en los procuradores públicos adjuntos y todos los abogados pues vinculados al sistema que ejercen la defensa jurídica del Estado. En cuanto a las funciones de la Procuraduría General del Estado, se encuentra pues el desarrollar normas relacionadas a la supervisión, el cumplimiento de las actividades que cumplen los operadores que hemos mencionado dentro del sistema jurídico. Asimismo, pues otras cuestiones importantes y novedades dentro de la ley es que la designación de los procuradores públicos que se está dando actualmente es a través de un proceso de selección, un concurso público, ¿verdad? Y pues esta se da ya efectivamente mediante la emisión de una resolución de parte del Procurador General del Estado. Con ello se culmina un poco pues las designaciones que anteriormente se daban, ¿no? La estructura orgánica definida pues la encontramos en el artículo 13 del decreto legislativo 1326. Un tema también importante, se establece de una manera más precisa la responsabilidad funcional y sanción, que también alcanza pues a los procuradores públicos como siempre ha sido, pero esta vez se extiende a los abogados integrantes del sistema. ¿Correcto? También importante mencionar que pues la función de procurador público cesa, y esta puede cesar por la aceptación de la renuncia de parte del procurador por el fallecimiento de este, por la incapacidad permanente, ¿no? Un tema que está bastante de moda en otros niveles del Estado peruano, por término de la designación, por la destitución impuesta en procedimiento disciplinario y pues por el límite de edad al cumplir los 70 años, ¿correcto? Asimismo, pues, el decreto legislativo también establece las sanciones que se van a generar dentro de la actuación de los procuradores públicos. Esta puede ser una amonestación escrita, una suspensión sin goce de remuneraciones por hasta 30 días, y también, pues, se menciona un cese temporal sin goce de remuneraciones hasta por 6 meses, y siendo la más dura o drástica, la destitución. Ahora me gustaría comentar, pues, antes de entrar al tema de la problemática, cuáles son las funciones que tiene la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos. Nosotros partimos de una idea muy sencilla. Si nos hacemos una pregunta y arrojamos esta en el sentido de pretender saber qué es un procurador público, nosotros por descarte podemos decir que no es un defensor público, tampoco es un fiscal, no es un juez, y mucho menos defiende los intereses de los particulares, ¿verdad? Entonces, bajo esa distinción, nosotros ahora debemos ir al artículo 139 de la Constitución, ¿no? Vamos a partir, pues, del parámetro constitucional. Y el parámetro constitucional del artículo 139, específicamente el inciso 3, nos señala que es un principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso. Y si nosotros hacemos una extensión de ello, pues señalaremos que el debido proceso es un derecho, y es un derecho que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales, ¿no? Prácticamente protección de garantías fundamentales, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que hacernos otra pregunta. ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Quién defiende al Estado en un proceso judicial? Y la respuesta es muy sencilla. La defensa de los intereses del Estado en un proceso judicial se realiza a través del procurador público. ¿Y ello por qué? Porque así lo ha enunciado el constituyente del 93 al darle pues esa potestad a los procuradores públicos con pues la idea de crear un sistema como el que tenemos actualmente. Básicamente, la labor de la Procuraduría Pública
en las investigaciones penales, que si bien es cierto, tenemos una pretensión o una persecución de una pretensión netamente civil, esta pues se junta dentro de un proceso penal por un tema de ahorro procesal, por un tema pues de evitar la peregrinación de jurisdicciones para la víctima, y nosotros entramos a tallar dentro de un proceso penal de qué manera o con qué base normativa, con la que nos da el decreto legislativo 1326, específicamente el artículo 27.1, ¿no? Que además de la Constitución nos permite señalar en nuestras actuaciones, pues, que el procurador público es el funcionario que ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Por su sola designación, ya le son aplicables, pues, las disposiciones que le corresponde a un representante legal, al representante del Estado, ¿verdad? Recordemos, pues, además, importante, y lo conversaba y lo mencionaba la doctora Briceño, que el delito de lavado de activos, pues, es un delito complejo, ¿verdad? Ya decía el profesor Prado Saldarriaga desde el año 80, que el delito de lavado de activos va a ser un delito, pues, muy de moda a posterior, por todas las variantes que va a traer. Casualmente, pues, nosotros sabemos que este flagelo socioeconómico afecta al orden de la economía nacional, al orden financiero del Estado y a la administración de justicia. Todos estos bienes que he mencionado son de titularidad del Estado. Por lo tanto, quien va a entrar a tallar, a representar al Estado es el procurador público, es la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos. Y el Tribunal Constitucional, en el expediente 5811-2015, ha señalado ya en su fundamento 10, pues, que el delito de lavado de activos tiene un carácter de afectación pluriofensiva, como mencionaba, ¿no? E incluso va más allá de los bienes jurídicos de protección al extender estos, pues, al artículo 61 de la Constitución, ¿no? Que viene a ser la credibilidad y transparencia del sistema financiero, al artículo 84 en cuanto a la afectación a la administración de justicia, y así pues nosotros podemos hablar de muchos otros bienes jurídicos que protege el Estado, ¿no? Pero ello, además, pues, es importante mencionar que el delito de lavado de activos, conforme a la doctrina y a la jurisprudencia nacional, nos arroja, pues, que estamos ante un delito que goza de autonomía, ¿no? Es un delito que de alguna manera, un delito previo no va a condicionarlo. Ello a manera, pues, de ratificar algo que todos nosotros ya sabemos, ¿no? Además, regula las funciones de la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos, el Decreto Supremo número 018-2019, que reglamenta el Decreto Legislativo 1326, que en su artículo 44 delimita de manera clara y precisa, pues, las funciones de la Procuraduría especializada en delitos de lavado de activos. Casualmente, le otorga la potestad de poder participar ante instancias jurisdiccionales y no jurisdiccionales, participar en indagaciones policiales, en investigaciones dentro ya de procesos o procedimientos donde se encuentre, pues, como delito la comisión del delito de lavado de activos. ¿Correcto? Entonces, ya dicho el tema, pues, del sistema jurídico y abordado las funciones de la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos, vayamos a tema de exposición. ¿Cuál es la problemática en la labor de la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos productos del COVID? Como bien lo señalaron los anteriores ponentes, pues, el mundo cambió. Nos guste o no nos guste, nos encontramos en un mundo que no era el de ayer. Nos encontramos ante una nueva normalidad, como la llaman en otros estados, en otros países, y nosotros nos tenemos que adecuar a ello. Ya se ha adecuado la Fiscalía, el Poder Judicial y la Procuraduría no podía ser variable a ello, ¿no? Y casualmente nosotros hemos encontrado dentro de los múltiples inconvenientes, pues,
por una cuestión que no es atribuible a las instituciones, sino a la pandemia, al temor, al miedo que surgió pues, de los contagios, que se ha dado un retraso en el señalamiento de las audiencias, diligencias e impulso de los procesos, investigaciones por el delito de lavado de activos, ¿no? Lo que complica más aún nuestra labor por cuanto somos una procuraduría con cobertura nacional, ¿verdad? Entonces, al darse ello, pues tenemos que cubrir todas las investigaciones que existen por lavado de activos en los diferentes distritos judiciales o distritos fiscales. Ello genera, sin lugar a dudas, pues, que se haya trabado de alguna manera la proyección que como Procuraduría se tenía en cuanto al logro de reparaciones civiles, que es la finalidad que perseguimos, ¿no? Además, hemos podido evidenciar que si bien es cierto, la tecnología, el uso de mecanismos propios de la tecnología, de la comunicación, han facilitado de alguna manera la labor de impulso y cumplimiento de ciertas diligencias, pues también nos hemos encontrado mucho, pues que como es un sistema de Internet, falla. Y al fallar, pues, de alguna manera se frustran diligencias, y al frustrarse diligencias se cae de nuevo en el sistema del retraso, ¿verdad? Además, hemos encontrado, pues, como inconvenientes en ciertas diligencias en las que participamos, tales como un deslacrado, donde es muy complicado, pues, en algunas situaciones, usar la tecnología para poder llevar a cabo ese tipo de actividades por el hecho de la inmediación necesaria que tiene que existir y que también, pues, de alguna manera, las defensas cuestionan, ¿no? Ven ello como una afectación al debido proceso y que de alguna manera les puede causar perjuicio, ¿no? A su vez, coincido totalmente en algo que señalaban también los anteriores ponentes, pues, en que la delincuencia criminal, ya que en el delito de lavado de activos, la mayor consecución de casos mediáticos, de casos grandes, son en base a una organización criminal. Entonces, estas organizaciones criminales se han hecho aliados de la tecnología, ¿no? Ya no es normal algo muy sencillo como era antes, que tú, para cometer un acto de corrupción, hablemos, donde ibas a, de alguna manera, comprar la voluntad de un funcionario público, vayas con el dinero, sino pues ahora puede ser tan fácil como hacer una transferencia, ¿no? Bancaria, lo que de alguna manera, si no es un monto muy elevado y es de a pocos, pues genera un impasse en el momento de detección de estas actividades, ¿no? Asimismo, pues, la pandemia ha hecho que se genere un constante incremento de criminalidad. Ya decía muy bien el viceministro de Justicia, ¿no? Que actualmente entre el año 2020 al año 2021, pues, existían más de 1000 casos en giro dentro de la Procuraduría por el delito de lavado de activos. 1063 casos para ser exactos. Entonces, hemos visto que se ha incrementado la delictuosidad de este delito, al igual que me imagino muchos otros, pongo a pensar como la estafa. Y por último, nosotros encontramos una problemática, y que me van a dar la razón, pues, en el sentido de la problemática de los plazos, ¿verdad? En la problemática de los plazos. A veces como Procuraduría nos hemos encontrado organizaciones criminales muy grandes, ¿no? Por ejemplo, Orellana, que es una investigación abierta, donde no encontramos un investigado, 2 investigados, 3 investigados, sino encontramos 180 investigados, 120 investigados, lo que dificulta de alguna manera la labor tanto del Ministerio Público, porque entendemos que es el director de la investigación, pero también nuestro aporte, ¿no? Nuestra manera de coadyuvar dentro de la investigación se ve limitada, ¿no? Y casualmente el tema de los plazos es uno de ellos. Y solo menciono uno porque sé que el tiempo apremia. Y de alguna manera me pongo a pensar en el traslado de una acusación, ¿verdad? ¿Cómo vas a absolver el traslado de una acusación donde hay 80 procesados, donde hay pues un tema de afectación patrimonial por más de 100 millones y necesitas pues realizar una valoración
mayor a los 10 días que otorga el código, ¿no? Esta es una problemática que a pesar de presentarse antes de pandemia, actualmente sigue constante, ¿no? Otro tema es lo que bien señalaba la doctora Briceño en el sentido, pues, de que el delito de lavado de activos no es un delito tradicional, no es un delito clásico que nosotros vamos a investigar y acreditar la conducta delictiva con una prueba directa, sino que vamos a ir, pues, con la prueba indiciaria. Y casualmente, el elemento esencial de la prueba indiciaria va a ser la pericia contable. Y actualmente, producto de la pandemia, pues todas las pericias contables en las que la Procuraduría tiene competencia dentro de esos casos, hemos visto pues que no todas han avanzado como deberían avanzar. Entonces esto genera un inconveniente en la labor directamente producto pues del COVID, ¿no? Si antes del COVID ya se encontraba pues una saturación en el área de peritos del Ministerio Público, imagínense ahora que ha habido la pandemia, pues ello dificulta aún más, y también nuestra labor porque nos encontramos pues sobrecargados con nuestra área de peritos que tenemos dentro de la institución. Asimismo, pues, nosotros tenemos que apostar a retos. No todo puede ser, pues, una cuestión de quejarnos producto de la pandemia y no hacer nada. La Procuraduría, pues, tanto por su Procurador Público General, ha asumido y viene asumiendo la defensa jurídica del Estado, y para ello, pues, hemos elaborado un protocolo de actuación que manejamos internamente y que nos permite coadyuvar y pedir actos de investigación paralelos para facilitarlo al representante del Ministerio Público, ¿no? Insisto, nuestro compromiso es coadyuvar de manera activa con la investigación. Asimismo, pues, como reto, la Procuraduría Pública especializada en delitos de lavado de activos se ha propuesto, pues, seguir el trabajo en la lucha contra el lavado de activos, sobre todo contribuir desde la esfera de la prevención. Por eso agradezco nuevamente este tipo de eventos, porque entiendo de que tiene una concurrencia muy masiva y casualmente puede permitir de alguna manera la prevención a través del uso académico como estos eventos. Asimismo, pues, el reto constante de garantizar el cobro y ejecutar también el pago que realicen de las reparaciones civiles en los procesos de lavado de activos, sea pues garantizándolo a través de identificación de bienes que puedan tener los procesados a efectos de proceder a presentar alguna medida que garantice en posterior el pago de esta, ¿no? Asimismo, y de manera muy corta, me gustaría concluir hablando pues de lo que es la reparación civil en el delito de lavado de activos, ¿no? Como lo hemos visto, el delito de lavado de activos no es un delito normal, ¿verdad? Y consideramos que el punto medular o principal inicialmente en el que actúa la Procuraduría, pues, es la constitución en actor civil. Una vez que uno obtiene este grado, digámosle, dentro del proceso penal, puede actuar, pues, de una manera más directa dentro de la actuación probatoria, ¿no? Las razones que justificamos para ser indemnizados por el delito de lavado de activos es muy sencilla, ¿no? Primero, que nosotros apuntamos a identificar cuál sería el hecho generador de los perjuicios al Estado. Posterior a ello, especificamos cuál sería el daño y cuál sería la posible indemnización que se reclame, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Señalarle, pues, al juzgado cómo debe indemnizarse la puesta en peligro, es decir, cómo indemnizarse por el riesgo, ¿no? Recordemos que el delito de lavado de activos es un delito especial. Entonces, de alguna manera, usamos la jurisprudencia del Acuerdo Plenario 6-2006, que ya nos ha permitido precisar ello, ¿no? Posteriormente, pues, en el delito de lavado de activos, reclamamos un daño extrapatrimonial, específicamente un daño a la personalidad o institucionalidad del Estado. El Estado cumple un rol, ¿verdad? El Estado cumple un rol, por ejemplo, en los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Estos, por el Tribunal Constitucional, han sido considerados, pues, como ilícitos de carácter pluriofensivo. ¿Y ello por qué? Porque ponen en alarma y peligro a las bases sociales y amenazan incluso la propia existencia del Estado, ¿correcto? Además, pues, tenemos que partir señalando
de que al momento de pretender una reparación civil debemos señalar la antijuricidad o ilicitud civil del daño, ¿no? Hablar de la relación de causalidad entre la conducta y el daño específico. ¿Correcto? Y sobre la cuantificación, pues la Procuraduría siempre pide el duplo del monto lavado, ello pues porque el daño causado no debe ser menor al generado, y que además la regla de cometer un delito nunca debe dar más beneficios que respetar de alguna manera las leyes, ¿verdad? Y por último señalar pues que con esta concepción de aplicar el duplo del monto lavado se busca desincentivar la conducta, que las partes no tengan pues la certeza de que les va a ser más beneficioso cometer actos ilícitos que estar al rango de la ley. Y por último, y para culminar, comentarles pues que siempre debemos realizar interpretaciones a favor del agraviado, ¿no? A favor del agraviado, más aún en un delito como el de lavado de activos, donde el agraviado es el Estado, y por lo tanto, pues el Estado somos todos nosotros. Así que de mi parte, esto era lo que les quería comentar. Estoy abierto a cualquier interrogante, a cualquier inquietud que pueda surgir. Gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Guanilo, por esta didáctica presentación, y lamentablemente como hemos llegado ya al tope de la hora, hemos pasado un poquito de la hora establecida, quisiera agradecerles a nuestros brillantes expositores, a la doctora Liliana Magdalena Briceño, quien nos ha ilustrado, ¿no?, sobre los desafíos desde la función de la Fiscalía, especializada en delitos de lavado de activos, al doctor Daniel Linares, quien nos ha ilustrado, ¿no?, el importante rol que tiene la unidad de inteligencia financiera en todo este sistema de distintos actores que conforman, ¿no?, la base operativa de lucha contra el lavado de activos, y a usted, doctor Guanilo, por ilustrarnos también con esa importante introducción, ¿no?, sobre la importancia, ¿no?, sobre qué es la Procuraduría, el rol de la Procuraduría del Estado y cuál es la importancia, ¿no?, en la defensa de los intereses del Estado. Agradecerles y también invitar a nuestra audiencia, a las 500 personas que nos acompañaron esta noche, a las actividades que tenemos desde el Ministerio de Justicia por la semana de celebración de los derechos humanos. El viernes 10 es el Día Internacional de los Derechos Humanos y vamos a dedicar toda la semana para una serie de eventos, ¿no?, sobre esta temática, así que todos invitados, y que sigan las redes del Ministerio de Justicia para ver la calendarización de los eventos. Muchas gracias a todos y todas y muy buenas noches. Hasta el siguiente martes de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias. Gracias. Hasta Gracias, luego. gracias.